Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 22 de septiembre de 2020. La revolución fundamental es nuestra serie, estamos en campaña, estamos en la segunda semana. Revolución es voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida, dice Bertolt Brecht. Es el día 9. Voluntad para querer cambiar. Nos basamos una vez más en Juan 5, 1 al 14, el milagro en Betesda. Voluntad. Recuerden, es un acróstico de la palabra revolución, pero ahora usando las sílabas. Estudiamos la semana pasada re de reencuentro, ahora vo de voluntad. Realizar una revolución requiere atrevimiento y disposición, persistencia, es decir, voluntad. Ningún cambio puede darse ni en lo individual ni en lo grupal sin voluntad. Es necesario querer cambiar para cambiar verdaderamente. Vayamos a la historia de este milagro una vez más, ahora en una versión diferente y encontremos voluntad para querer cambiar. Dice así la palabra de Dios en Juan 5, 1 al 14. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recoge y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la muchedumbre, entre la mucha gente que había en ese lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Es la nueva versión internacional, por eso incluso el nombre de Betesda es Betzata, porque cambia según la traducción, según la interpretación de cada uno en cuanto a las palabras originales. El desafío del Señor para este hombre enfermo por 38 años fue en aumento. Primero le hizo un desafío a reconocer que algo estaba mal con la pregunta que le hizo: ¿quiere ser sanado? Ahora le da una orden y con ella un desafío más profundo. Esta fue la orden: levántate, toma tu lecho y anda. El asunto se convierte en algo muy serio cuando entendemos el contexto en el que le hizo esta demanda. Analicemos el asunto. Los fariseos de aquella época habían tomado la ley de Dios como si fuera Dios mismo. Habían endiosado la ley. Y no conformes con la ley que en ella estaban, las leyes que en ella estaban escritas, tomaban cada mandamiento y lo convertían en cientos y literalmente miles de pequeñas reglas para explicar la ley original. Para que comprendamos mejor, analicemos lo que habían hecho con uno de los mandamientos. La orden original era guardar el sábado, no trabajar en ese día, sino dedicarlo a Dios. La pregunta importante para ellos era esta: ¿qué es trabajo? ¿Qué es eso que no debemos hacer en sábado? Es decir, ¿cuándo se quebranta ese mandamiento? Y para explicarlo habían hecho todo un catálogo de actividades que significaban trabajar. ¿Y saben qué? Cargar un lecho, cargar una camilla, como aquel en el que estaba el paralítico, estaba dentro del catálogo mencionado, o sea, estaba prohibido. Así que el Maestro Jesús le estaba pidiendo a aquel hombre que hiciera algo que estaba en contra de la ley más estricta. ¿Podemos imaginar el desafío que esto significaba? Hagamos una reflexión respecto a los diferentes significados que pudiéramos encontrar. Levántate, toma tu lecho y anda significa enfrentar sus hábitos, enfrentar los hábitos de la vida. Todos tenemos tradiciones personales que enfrentar, costumbres, hábitos, cosas que siempre hemos hecho, cosas que se han hecho naturales en nuestra forma de pensar o de ser. Aquel hombre vivía como un reloj suizo, pese a que no había de esos relojes en aquel tiempo. Se levantaba con el sol, se alistaba para ser trasladado y antes que cualquier otra persona, él estaba listo en la orilla del estanque. Su mano siempre extendida cuando pasaba la gente. Cuando el sol comenzaba a declinar, recogía su alforja, su ropa,
los trozos de pan o frutas secas que algunas almas caritativas le habían compartido y regreso a su casa. Dormir y al salir el sol de nuevo, a repetirse la misma historia una y otra vez cada día, cada noche, la misma historia. Y así por 38 años, o por lo menos 30, o yo no sé a qué edad comenzó a ir a ese lugar a pedir limosna. Él era un punto de referencia en la comunidad. Ya regresó el paralítico, decía la hermana mayor de cualquier hogar, y eso significaba que era hora de que los niños se metieran a la casa, porque estaba cercana a la oscuridad, porque era como un reloj, digo yo, ¿no? Pues resulta que ante el desafío que el maestro le presentaba, todo eso debía terminar y debía iniciar una nueva dinámica de vida. Estaba pidiendo una transformación de su tradición personal. Ahora, cuando le vieran pasar por la ventana de sus casas, habrían de decir: ahí va Elimelech rumbo a su trabajo. Va caminando muy rápido, así que de seguro ya es tarde. Apúrense para ir a la escuela. Ahora lo iban a usar como punto de referencia de otra cosa, ¿no? ¿Qué cambios? El desafío del Señor es un desafío a enfrentar los hábitos personales y se pueden convertir, si los aceptamos, en una gran revolución. Pero para ello se requiere voluntad, se requiere querer, tomar la decisión. Levántate, toma tu lecho y anda significa confrontar su tradición comunitaria. No solo enfrentó su propia tradición, también enfrentó la tradición de su comunidad. Y en ese caso estamos hablando de una tradición religiosa. Cargar su lecho iba en contra de lo que decían los maestros de la ley. Sin embargo, el desafío fue así de serio. El mundo está lleno de personas que no tienen voluntad para reflexionar ni para revolucionar sus vidas, porque están demasiado comprometidos con las ideas de la comunidad. No se dan la oportunidad de analizar, de reflexionar y dar su propio veredicto respecto a lo que les ha sido dicho. Esta actitud es lo que lleva a muchos seres humanos al fanatismo. Tan sencillo que podría ser analizando con sinceridad lo que creemos y decidir cambios cuando sea oportuno. Aquellos que dicen: yo tengo la religión que me heredaron mis padres y en esa me voy a quedar para siempre por respeto a ellos. No estoy seguro de que sea respeto a ellos, porque mire, si yo estuviera en el cielo, ya morí, fui al cielo, y pudiera ver a mis hijos viviendo una mentira, lo que más me gustaría es que cambiaran. Me gustaría regresar y decirles: hijo, lo que les enseñé no era correcto. Por favor, crean una cosa diferente, eso que le están proponiendo. Pienso, si me equivoqué en algo, me gustaría que ellos cambiaran y ellos estuvieran equivocados igual que yo. Entonces, porque un padre, vivo o muerto, le gustaría que su hijo estuviera feliz y que hiciera la verdad y que hiciera lo correcto. Así es que esa postura de yo voy a quedar en la religión de mis padres porque ellos es lo que me enseñaron y por honrarlos a ellos. Y si algunas de las cosas que creían no eran correctas, no eran la verdad, y ni modo que todas las religiones sean verdad, ni modo que todas las ideas religiosas sean verdad, no puede ser. Algunas se contradicen entre sí, no pueden ser las dos verdad. O Cristo salva, o las obras salvan, o los santos salvan, o otra persona salva, pero no puede ser que todos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Según Jesús, solo por Él podemos ser salvos. Si alguien te enseñó que puedes ser salvo por otra cosa, de otra manera, o Cristo está equivocado o esos están equivocados. Así es que lo correcto es analizar, reflexionar y tener la voluntad de aceptar lo que debemos cambiar. Alguna vez un grupo de científicos realizó el siguiente experimento, les cuento. Pusieron en una jaula a un grupo de 4 chimpancés. En el centro de la jaula había un tronco y en la punta del mismo un racimo de frutas. Después de reconocer el lugar, uno de los chimpancés intentó subir por el tronco para tomar las frutas, pero al intentarlo se activó un mecanismo que había en la jaula y todos los chimpancés recibieron un fuerte chorro de agua que les derribó por unos minutos. Después de un tiempo, otro chimpancé trató de subir nuevamente y sucedió exactamente lo mismo, de modo que los chimpancés aprendieron que nadie debería seguirlo intentando. Aunque las frutas allá arriba, que se cambiaban todos los días, se vieran muy sabrosas, nadie debía intentarlo, porque cuando alguien intentaba, ellos no sabían, pero se activaba un mecanismo, ellos solo sabían lo que pasaba, y ese mecanismo hacía que unos chorros fuertísimos de agua golpearan sus cuerpos. Los científicos sacaron a uno de los chimpancés
y metieron a uno nuevo que no sabía nada del mecanismo del agua. Así que después de reconocer el terreno, intentó subir por el tronco. Seguramente pensó, estos brutos, ¿por qué no suben por la fruta? Y él intentó subir por el tronco para alcanzar la fruta. Si los otros chimpancés se encargaron de impedírselo a golpes, lo golpearon, como diciendo, no subas. Ahora, esos 3 chimpancés que quedaban sabían por qué no debía subir, pero él pronto, ese nuevo aprendió que no debía intentarlo. Los científicos sacaron a otros de los chimpancés que estaba desde el principio y metieron a otro nuevo. El suceso fue similar. Trató de subirlo, lo golpearon todos. Sistemáticamente sacaron a los chimpancés originales, uno por uno, los sustituyeron por chimpancés nuevos. Finalmente, los chimpancés que estaban en la jaula eran todos nuevos y ninguno de ellos sabía nada respecto al mecanismo y el agua. Ninguno de ellos había tratado de subir y el agua golpeado. Ninguno, no había experimentado eso. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevía a intentar la hazaña de subir por el tronco y alcanzar las frutas. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Puede llamarse tradicionalismo, puede llamarse religión popular, puede llamarse costumbre comunitaria, etc. Y todo ello sin razón conocida. ¿Por qué no subían estas 4 chimpancés que nunca habían tenido la experiencia del agua fuerte? Porque les habían enseñado que eso no se hace, punto. Sus antepasados les habían enseñado, eso no se hace, se acabó, no preguntes. Así es como es, así es nuestra tradición. Esa es la tradición que nos heredaron nuestros antepasados. Es triste y espantosa la comparación, perdonen ustedes, pero muchas personas están comprometidas con ideas y no saben por qué. Viven compromisos que no entienden y lo peor de todo es que no tienen voluntad para confrontar esas ideas. ¿Por qué no hacer caso a Jesús? ¿Por qué no analizamos las costumbres que nos rigen y procuramos saber de dónde vienen y a dónde nos llevan? Tengamos voluntad para confrontar nuestras tradiciones comunitarias. Jesús desafió a ese paralítico a confrontar sus tradiciones comunitarias cuando le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu camilla y vete a tu casa. Estaba violando la tradición religiosa de los judíos. Jesús lo desafió a hacerlo. Levántate, toma tu lecho y anda significa también tomar en sus propias manos la historia. Aquel hombre dependía de su lecho, en él estaba la seguridad. Ahí vivía 3/3 del día por lo menos, tal vez más, y sin embargo fue capaz de tomarlo y levantarse con su cuerpo ahora sano para enfrentar una nueva vida. ¿Por qué no tomar nuestro pasado en hombros y analizar con reflexión seria si vale la pena que nos atemos a él? Aquel hombre cargando su lecho en hombros es un símbolo de la voluntad de ser un humano por tomar en sus propias manos su historia. Hasta ese día, él había dependido de lo que decían las leyendas respecto al estanque, el ángel, el que baje primero. Había dependido de lo que decían las autoridades religiosas, es decir, la tradición y las costumbres. Pero a partir de ese momento, quien decidía su propio destino, quien escribía su propia historia, era él mismo. Tenía voluntad para hacerlo por la orden que Jesús le dio. Se requiere voluntad para que tomemos en nuestras propias manos nuestro destino y escribamos nuestra propia historia. Pero es necesario hacerlo. Para eso vino Jesús a nuestra vida. Antes de él estábamos a expensas de la religión, de la esclavitud a un estilo de vida de pecado, de lo que nos empujaban a hacer los demás. Éramos esclavos de una naturaleza perversa y esclavos del consenso. Eso dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero igual que aquel hombre enfermo, Jesús nos pregunta, ¿quieres ser sanado? Y después nos ordenó, toma tu lecho y anda. Ante estos desafíos, solo queda una cosa, cambiar. Cambiar. En pos de Jesús, en pos del camino que Jesús nos presenta. Hagámoslo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10, Nueva Versión Internacional. Espero que esto sea útil para usted. Y me encantaría encontrarle el día de mañana. Y me encantaría que cuando nos encontráramos, fuéramos otros, fuéramos distintos, porque en Jesús hemos experimentado una revolución fundamental, porque pusimos nuestra voluntad para que así fuera. Dios le bendiga.